En el corazón de Londres, lejos de la tierra que alguna vez llamaron hogar, surgió una generación. Vinieron con sueños y se enfrentaron a un mundo que muchas veces les dio la espalda. Pero en medio de las dificultades, se unieron. En el silencio alzaron la voz, en la lucha tejieron el futuro. Mi historia es una historia de una mujer que salió de su país. Es que me pongo un poco mal por razones políticas. Hoy estoy aquí otra vez declarando o comentando todas las luchas que hemos hecho como comunidad. Llegué en el 90 con 2 niños, supremamente difícil. Mi nombre es Pedro Troncoso. Salí de Chile después de estar 4 añitos casi allá entretenido por las cosas que pasaban. Estuve preso 3 años y 7 meses. Llegué el 77 a Oxford. Allí estuve hasta el 84. Yo salí de Uruguay a los 17 años, era militante estudiantil y salimos con el papá de mi hija por primera vez. Salimos a la Argentina, tuvimos que irnos porque llegó en el momento de la dictadura en el 1973 y en el 74 nos fuimos a Buenos Aires. Tuvimos prácticamente que escapar. Bueno, Más fuerte para que te escuchen. deja poner mis pensamientos en orden. Mira, yo antes de hablar de mí, ¿no? Esta es la segunda entrevista que he dado en mi vida para hablar de mí. No me gusta hablar de mí. Yo llegué el 77, llegué embarazada con mis 5 hijos y después que llegué a un hotel, luego un compañero me llevó a estar en una casa donde había varios otros chilenos. En aquel tiempo los partidos políticos chilenos estaban bastante bien organizados en cuanto a su solidaridad con chilenos que llegaban aquí en Londres. Mi nombre es Guillermo Marín. Salí de Colombia porque me tocaba salir si quería vivir, ¿no? Era perseguido por el ejército. Mi situación había sido por haber participado en la venida del Papa Juan Pablo II a Colombia. Las comunidades de los tugurios de Bogotá me dieron una carta para que se la leyera al Santo Padre y el gobierno pues no quería sino él tener la vocería, pero nunca me imaginaba que cuando empezaran con los que ellos llaman criminales políticos, empezaran conmigo, con mi persona, ¿sí? Así fue que al primero que cogieron como al único como criminal político para limpiar la ciudad para la llegada del Papa, fue a mi persona. Mi nombre es Pelusa. Bueno, realmente es my nickname, ¿ya? Mi nombre es Ana María. Soy Ana María Pelusa. Yo soy chilena y llegué acá hace 50 años, después del golpe de estado cívico-militar en mi país. Después de haber estado detenida en un centro de tortura, etcétera, pasar por 2 simulacros de fusilamiento y llegar acá a este país con 4 hijos, sola, con 4 hijos, sin saber una palabra de inglés, por supuesto. No sabía ni decir ni sí ni no en inglés.
los primeros días de enero de 1979. Yo había colaborado con el M-19 y tenía la oportunidad de salir del país para escampar mientras pasaba semejante evento. Yo ya estaba en Londres, ya llevaba 20 días. La respuesta del ejército, absolutamente manos libres para detener, torturar y en algunos casos asesinar a todas las personas que fueran vinculadas o tuviesen algo que ver con los movimientos progresistas en el país. Fue un periodo bastante agitado, pues todas las campañas de Centroamérica, hubo bastante coordinación, hoy en día le diría yo bastante, mirándolo en retrospectiva, ¿no? Por las condiciones tan difíciles y la capacidad nuestra, porque éramos realmente unos grupos de activistas que creo que no pasaríamos de 100 personas. Yo tenía 10 años de edad en 1986 cuando llegué a Inglaterra. Mi madre nos trajo aquí, llegamos a Brixton. Brixton fue nuestra casa desde un principio. Vivíamos en Normandy Road, que bueno, desde para mí la vida en Inglaterra no sabía que me iba a llevar en el camino desde un principio, desde que llegué a un mundo de activismo y de organizaciones de comunidades. Llegamos a Normandy Road en el 86 después de el atentado de muerte que tuvo Sheryl Gross. Desde los años 70 hasta el presente, estas historias no contadas nos revelan una herencia de lucha, identidad y esperanza. Al llegar acá, muy confundida primero que todo, porque no quería venir a Inglaterra, sino quería llegar a Canadá. Como todos los inmigrantes, el primer problema es el idioma. Odiaba el inglés como primera medida, así que me tocó aprender 4 palabras de inglés. Y comenzó mi historia con mis niños, aceptando que yo ya iba a vivir en este país. Mis abogados, que era el doctor Eduardo Umaña y el doctor Carreño y el colectivo Salvea Restrepo, siempre estuvieron pendientes de mí. Amnistía Internacional también, que fue las personas que me trajeron por proteger la vida de mis hijos y la mía, ya que a mi compañero, a mi esposo, lo habían desaparecido, asesinado, encontrado asesinado. En Oxford en ese tiempo había mucha actividad de solidaridad con los pueblos de Namibia. Después empezó la cosa en Nicaragua, El Salvador. Entonces estábamos bien entredidos, bien ocupados ya. En el 84, cuando vengo a Londres, bueno, yo hice un curso de asistencia social allá y me consiguieron un placement en un centro comunitario en Ladbroke Grove. Y de ahí nunca más volví ya no me pude acostumbrar otra vez en Oxford. Yo viajaba los fines de semana, incluso estuve trabajando 1 año y medio después de eso. Ya. Pero ya me acostumbré tanto a Londres porque había mucha actividad allá en ese tiempo. Habían varias organizaciones, como unas 6 o 8 organizaciones latinas. 2 años más tarde la actividad era más necesaria, porque no sé si alguien ya habrá hablado de esto, que existía el Great London Council, GLC. Inglaterra fue la primera visa que salió, era el 77 y nos vinimos los dos. Yo estaba embarazada, a pesar de que tuvimos problemas en el Seiza para salir porque no nos dejaban salir. Digamos que la señora que fue con nosotros acompañados de Naciones Unidas, tuve que hablar, cuando digo hablar fue con los milicos que no nos dejaban salir de Argentina, en el Seiza mismo, y bueno, salimos en marzo, y
Y bueno, y ahí empezamos a encontrarnos, vinimos a un hotel, había muchos compañeros chilenos, estábamos, digamos, apoyados en una parte por el John Working Group. Y bueno, al final encontraron un cuarto, nos pusieron ahí en el cuarto ese que era una nursery. Y realmente fue muy desolador porque estábamos en el basement y estaba nevando y fue totalmente un cambio horrible porque lo único que veías eran botas y de la gente que caminaba y toda la nieve. O sea que fue una gran, creo que depresión en parte, aparte de estar embarazada, también mi compañero. Y bueno, yo pienso que eso lo pasamos casi todos los que llegamos de un país totalmente diferente, donde con el calor que había en Argentina y el frío que hacía acá, y sin nadie, o sea, compañeros, pero no eran familias, no eran nada. A pesar que el trato que nos dieron los compañeros, nos recibieron re bien. Después nos juntamos con un grupo de uruguayos y argentinos. Y bueno, y ahí empezamos con la yerba y el mate, que es lo importante para cualquier uruguayo, lo mismo para un argentino, para saber que llegaste a algo. En las casas donde yo estaba, esa calle era llena de chilenos refugiados, casi todos con niños. Entonces organizamos creche para que mientras unos pocos cuidaban a los niños pequeños, otros podían ir a clases de inglés, ¿ya? Y al mismo tiempo se producían reuniones de diferentes de las casas donde se discutía la cosa política de Chile, pero también se discutía algo muy nuevo, que no se habían discutido, por lo menos no en los partidos míos, en algunas partes quizás, no en el mío, no en la célula que yo militaba antes de llegar, la realidad y la relación de las parejas, la participación de la mujer. Todas esas cosas, como que hubo un espacio donde se podía discutir y se producían discusiones entre las parejas, entre las no parejas. Entonces, esa fue como una pequeña actividad. Cuando llego acá, eso me causa un temor porque había aterrizado en otro país y ya me tendría que quedar en España. Y en España en ese entonces no daban asilo político ni refugio a nadie, ¿no? Había una cláusula que un parlamentario lo podía intervenir por uno, y así fue. Me intervinieron por mí, y cuando llegó al aeropuerto a hablar por mí, a recibirme, fue un señor llamado Juan Rincón, que trabajó en la Casa Latinoamericana por muchos tiempos, hasta que me salió puesto en el cónsul y me trajeron a vivir a Brixton, en Valscor. La comunidad colombiana, a excepción de que los que me trajeron, me dejaron ahí, no me dijeron nada, ¿sí? A defenderme como pudiera, cometa los errores habidos y por haber, y nadie me daba aviso. Si alguna persona se me acercaba, era para decirme cómo pudiera legalizarse, ¿sí? Y yo no tenía esas capacidades, no tenía contacto, no tenía nada, me tenía que defender por mi cuenta, ¿sí? Y pues yo lo que necesitaba era un amigo, una persona que me diera, aconsejara, una persona con capacidad del país, que me diera el conocimiento del país, qué hacer, qué tengo que hacer. Y pasé como 7 meses en mi casa, cuando me dieron un departamento en Londres, en Pepys Estate, sintiéndome tan culpable de estar viva, porque ese es un problema que nos ocurre a todos los que hemos sido militantes políticos. Es un problema psicológico, que tú te sientes muy culpable de estar viva, y ese sentimiento de culpabilidad te acompaña por muchos años, hasta que un día me digo a mí misma, cuando estoy en lo peor de mi crisis emocional, bueno, si tanto te importa lo que pasa en Chile, sale de esta casa, denuncia lo que está pasando. Y comienzo a buscar un magazine que se llamaba, ¿cómo era? El Time Out. Y ahí salían
fringe meetings. Los fringe meetings eran reuniones de diferentes grupos sociales o políticos que tenían diferentes intereses en la comunidad, y yo me comienzo a integrar a los grupos feministas donde estaban discutiendo la mujer y la salud, la mujer y esto, la mujer y lo otro, y escuchaba. Cuando lograba entender lo que decían, pedía la palabra, me identificaba como chilena y decía: yo vengo aquí porque en mi país está pasando esto y necesitamos solidaridad. Estando en Inglaterra, pues la respuesta nuestra fue informar a los organismos internacionales, y afortunadamente tuvimos una muy buena respuesta de parte de Amnistía Internacional. Nos acompañó en una campaña que duró, diría yo, ha durado 40, 50 años. Bueno, trato de continuar mis estudios en Inglaterra y me vinculo a el GLC, el Greater London Council, que era en aquella época la autoridad municipal. Pues obviamente creciéndome alrededor de mis mayores y mis mayoras latinoamericanas, me di cuenta de la problemática en Latinoamérica y aquí con los latinoamericanos. Eventualmente pues era un problema de identidad. Yo estuve ahí escuchando toda la lucha de nuestra identidad como latinoamericanos en Lambeth, y yo escuchaba de todo eso. Pero antes de eso, pues yo estaba envuelta también con la comunidad latinoamericana en muchos aspectos, porque pues era una de las jóvenes que llegó durante el proceso de la escuela sabatina aquí en Stockwell, que hoy en día se llama Plátanos. Esa era la escuela de nosotros sabatina, donde nos podíamos encontrar entre jóvenes latinoamericanos y nos enseñaban español, historia, y hacíamos talleres de toda clase. Teníamos lo que era también la cancha de básquetbol, y nos llevaban a paseos fuera de Londres, y así fue como nosotros podíamos mantener nuestra cultura, nuestra lengua. Londres nos recibió en frío. No sabíamos el idioma ni las reglas, pero sabíamos resistir. Uno cuando llega acá, o sea, es supremamente difícil por todo, por el idioma, porque no entiende nada, porque no entiende las reglas estatales, no. Aquí no, aquí era obligatorio participar y hacer cosas y llevar a los niños obligatorio al colegio. Me comencé a vincular con compañeros que habían llegado antes a Inglaterra. Todos eran compañeros refugiados políticos. Aquí en la comunidad tenemos que entender dos factores: los refugiados políticos, que somos muy pocos, y los refugiados económicos, que se hace después del 95, del 2005 más o menos. Comienza a llegar un grupo muy grande de comunidad colombiana, refugiados económicos, venían también refugiados políticos, pero el mayor desplazamiento es económico, usando la figura de refugio. Comenzamos a trabajar con derechos humanos acá, con el Comité de Derechos Humanos, y luego comenzamos a crear una organización que se llama CORAS, Colombia Refugee Association. Pero antes de eso nosotros vivíamos en hosteles. Todavía se vive en hosteles los refugiados, ahora los mandan a diferentes ciudades, pero en el tiempo todavía llegábamos a Londres, y en ese proyecto se creó un hostel para mujeres y nos dábamos mucha solidaridad. En ese hostel nosotros pudimos desarrollar y llevar a un grupo de colombianas y colombianos a pensar qué hacer en un país que no hablábamos la lengua, que era todo nuevo para nosotros, que teníamos derechos y no los conocíamos. Teníamos nuestros trabajadores sociales, pero la mayoría era de habla inglesa, entonces necesitábamos un trabajador social, un traductor, entonces era una cola, una cadena para poder llegar a entender. Pero logramos entender al final cuáles eran nuestros derechos, y pensamos, pero si nosotros peleamos por eso y por eso nos matan, por eso nos desaparecen, o sea, ¿y cómo esto sí tiene todo y nosotros no estamos?
por lo básico, por la dignidad de los pueblos. Yo me metí a trabajar en un proyecto que había aquí en Oval. Yo en ese tiempo iba por allá por el norte, pero en Oval me puse voluntario en el Latin American Community Project. Ahí trabajaba la compañera Silvia y otras. Y además me puse voluntario también en otro proyecto que había en el mismo edificio que se llamaba Latin American Children's Project. Después, el año 92, había un señor colombiano que había, Juan Manuel Salgado, estaba tratando de sacar una publicación, pero así bien espontánea, de 4 páginas, de esas A3. El año 92 yo le comenté a mi esposa que este señor estaba teniendo problemas con eso, ¿no? Yo me había enterado por ahí. Sería buena idea probar con esto, pero nosotros tenemos que ser más responsables porque nosotros estamos aquí, no nos podemos esconder, ¿no? Si lo vamos a hacer serio. Entonces, le pagamos a este señor 5.000 libras, se llama Crónica Latina. Y ahí empezamos de cero, porque con las 5.000 libras nos quedamos sin nada de capital para nada. Pero nosotros no teníamos idea que hacer un periódico, había que hacer una maqueta, que un aviso al lado izquierdo vale menos que queda aquí al frente, al derecho. Pero ¿sabe qué? Nos dio resultado. Llegamos a sacar 45.000 copias. Entonces nosotros mantuvimos la Crónica Latina, la desarrollamos, logramos conseguir un equipo de voluntarios, porque el trabajo era todo voluntario. Pero gente interesantísima, por ejemplo, encontramos en el Valle, en Colombia, un señor, Cardiazábal, no un escritor de murallas, ¿no? Un escritor que había escrito libros y todo, y después llegó a ser gobernador. ¿Sí? Él nos cooperaba mensualmente con sus artículos, y en ese tiempo era importantísimo estar conectados con él, con la gente, que ahí ya teníamos una página completa. Nosotros mandábamos suscripciones a Canadá, a Rusia, a todas partes. Teníamos 3.000 y pico de suscriptores. Entonces esta gente, ¿sabes que el que le gusta escribir, le gusta saber que su esfuerzo llega al máximo de la gente? Esa es la historia de la crónica. Pero fue muy buena, una historia, para mí fue muy instructiva. O sea, aprendí algo que nunca lo habría aprendido, pero a mucho esfuerzo. Yo me iba a la agencia EFE y me pasaba noches enteras ahí buscando noticias. Nos dieron para estudiar inglés. Yo seguía con mi negativa, digamos que se hacía un síndrome de algún refugiado o de algún emigrante, en este caso también, que es el síndrome de ¿para qué voy a estudiar inglés si yo me voy? Yo me iba a los 2 o 3 meses, después cuando tenga la criatura, yo no me iba a quedar acá. Y lo mismo, y eso pasó 1 año, después pasaron 2 años, pasaron 3 años y Estela con la misma negativa, no voy a estudiar. Y así fue, no estudié por mucho tiempo, o sea, iba, pero me salía por un lado, o sea, no. Pero bueno, con el tiempo pasó, los chicos crecen, tuve otro niño, y tienen que ir a la escuela, así que te tenés que integrar de alguna manera. Y bueno, y así fue como Estela empezó a hablar un poco y a integrarse, a hablar inglés. Tuve una compañera chilena, yo siempre lo cuento, ella es una de mis referentes, Pelusa, y me da ganas de llorar a veces, perdona. Y ella fue mi key worker, y bueno, fue la única que escuché que me dijo, mira, que acá hay que hacer las cosas, tenés que ponerte a estudiar. Después trabajamos con el grupo de uruguayos y teníamos un comité, el Comité de Uruguay,
Nos juntábamos en mi casa, nosotros ya vivíamos en Dulwich, ya teníamos un departamento, o sea, un flat. La razón que nos fuimos para el sur de Londres es porque estaba la mayoría de los latinos en ese entonces, como hay ahora. La idea, creo, del Job Working Group era de llevar a la gente y mandarla para afuera de Londres. Nuestra idea, como militantes, necesitábamos estar en Londres porque era uno de los lugares más importantes para poder trabajar y denunciar lo que estaba pasando. Y veíamos que la necesidad era quedarse acá, así que nos negamos a irnos a otros lados y buscamos gente que trabajaba con refugiados de otra manera y nos conectaron con el council. Yo era la encargada nacional de las mujeres chilenas en el exilio y comenzamos a discutir cómo ayudar a la gente de nuestra comunidad, en este caso a los niños que no hablaban español y a las mujeres que no hablaban inglés y que tenían que estar ahí dependiendo de los esposos que eran los jefes de hogar, pero mientras la señora estaba en la casa cuidando niñitos sin poder salir a la calle porque no se podían comunicar. Y los niños porque iban a la escuela y aprendieron a hablar inglés y la mamá no hablaba inglés, entonces había un problema de comunicación entre la madre y los hijos que había que resolver. Entonces comenzamos a buscar financiamiento para crear escuelas sabatinas para enseñarle a los niños a hablar español y a las mamás a hablar inglés, ¿ya? Eso sale a través del Chile Democrático, que era la organización de los chilenos exiliados. En esos años éramos muchos. Me fue imposible en empleos. La comunidad era comunidad muy de sobrevivencia y aplicar por trabajo como ingeniero químico. Ya resulta de que mi nombre es un nombre muy difícil para los ingleses y apenas veían una hoja de vida con mi nombre Guillermo la tiraban a la basura. Luego participé, entendí que de la comunidad no había nada que estuviera a mi alcance de servirme, y más bien cuando veía una agencia o veía algo que pudiera servirle a algún conocido que me pedía ayuda, la tomaba y remitía a las personas allá. Cuando en el año 94, por ejemplo, una amenaza de echar a las personas que han llegado pidiendo asilo, y hubo que desarrollar movimientos, manifestaciones al frente del Parlamento y todo por los refugiados y convocarlos y animarlos. Y en eso nos ayudó una entidad que se llamaba la Medical Foundation, que el señor Perico Rodríguez, que yo quería que estuviera acá, participó, ayudó, y logramos muchos triunfos legalizando personas que iban a deportar. Fui partícipe desde que Julian Assange estaba en la embajada ecuatoriana. Estuve yendo a protestar. Dicen que es una reivindicación política, pues yo creo que donde uno participe es algo político, ¿no? Y esta pues sí es una reivindicación política y es en pro de la comunidad, pues bien. Bueno, en el caso de nosotros, en esa calle enorme, las discusiones eran en pareja. La gente todavía llegaba ahí con ese espíritu que nosotros traíamos desde Chile, de la participación política en Chile. Entonces se discutía y fue un espacio y era así bastante filosófica en ese sentido. Bueno, en Escocia yo me encontré con un grupo de compañeros chilenos muy solidarios. El Comité de Derechos Humanos por Chile
Dundee también era excelente, como digo, esto no hubiera podido ser sin la ayuda de gente inglesa o escocesa y de Gales, etc. Y a través de ellos había ya un grupo como folclórico que se juntaban a tocar, qué sé yo, con compañeros de diferentes partidos, comunistas, miristas. Y claro, yo en Chile fui profesora de música, yo trabajaba en la Universidad de Talca y de la Chile y de la Universidad Técnica cuando fue el golpe. Y claro, profesora de música, no, me agarraron. Y ahí participamos en ese grupo folclórico donde todos cantábamos, tocábamos, pretendíamos cantar, por supuesto. Y los niños bailaban, desde los más chiquititos. Ahora, llama mucha atención con su vestido, pero la idea de nosotros en ese tiempo los chilenos era fundamentalmente apoyar la lucha en Chile. Mandar dinero, promocionar lo que estaba haciendo, eso era exclusivamente nuestro objetivo. Bueno, una vez que yo estuve allá en Dundee con todo este grupo, etcétera, etcétera, volví a Londres. Y fue gracias a una compañera del Young Working Group, una compañera boliviana. A través de ella me dice, ¿por qué no vas a trabajar de voluntaria al Young Working Group? Y me encuentro que ahí hay compañeros uruguayos, los primeros uruguayos que llegaron refugiados porque antes eran la mayoría chilenos, y me encontré con un grupo activísimo de gente colombiana. Eran compañeros que en sus países habían participado o en sindicatos o en otra actividad en Colombia, que estaban aquí pero no tenían el estatus de refugiado político. Se habían venido o planes digamos, de reconstrucción después de la guerra, o planes de cómo se venía la gente, y se sigue todavía viendo. Afortunadamente no en botes como ahora, pero por lo menos llegaba. Paso a trabajar directamente en asistencia legal del año 83, 84, que es cuando trabajo para el GLC, porque claro, en este ambiente lo que se percibe es la falta de asistencia legal para los refugiados y los inmigrantes. Los inmigrantes era casi que una comunidad difícil de presentar, porque había cierta simpatía sobre los refugiados, y la llegada de los refugiados de cierta manera era aceptable y era presentable. Estando en Inglaterra, pues la respuesta nuestra fue informar a los organismos internacionales, y afortunadamente tuvimos una muy buena respuesta de parte de Amnistía Internacional. Bueno, trato de continuar mis estudios en Inglaterra y me vinculo a el GLC, el Greater London Council, que era en aquella época la autoridad municipal. La administración era del Greater London Council, que eran no me recuerdo, 32 o 36 boroughs. Al final del año, creo que fue el año 80-81, el GLC va a desaparecer para crear las local authorities como existen hoy en día. El GLC se me asigna la tarea de crear un centro para los latinoamericanos y aportar a la unidad que en aquel tiempo se llamaba el Ethnic Minorities Unit. Creamos centros de asistencia y centros de convivencia social para distintas comunidades en la ciudad. Alrededor del GLC había mucho acceso de los grupos comunitarios, las comunidades de diferentes. Y nosotros, los latinos, a pesar de ser relativamente nuevos a esa altura, éramos como 10, 12 años que llevábamos viviendo aquí. Habían 6 o 8 organizaciones serias y con bastante significado. Por ejemplo, existía el Comité por la Defensa de la Mujer Latinoamericana, que tenía un hostel, una cosa seria, con todo el protocolo de cuidar. Existía grupos de proyectos que proveían asesoría general a la gente. Claro, eso entraba en la prioridad que venía para el momento. Cuando alguien llega, lo primero que necesita es un techo, un trabajo y la normalización de
hacer sus trámites de migración y todo. Y entre nosotros, porque también aparte de que no sabíamos muchos el inglés cuando recién llegábamos, éramos una comunidad que hoy en día nos llaman gente de otro color, gente de color, ¿no? En esos tiempos, cuando nosotros estábamos acá mucho más jóvenes, había mucho más racismo. Y yo viví mucho racismo en la escuela, yendo a la escuela, porque yo fui a una escuela en West Wickham, que era una área más predominantemente blanca, y no estaban enseñados a nuestra gente. Vinimos de muchos países, con distintos acentos, heridas y esperanzas, pero en esta tierra fría tejimos una misma voz. Durante años fuimos sombras, trabajamos en silencio, pagamos impuestos, pero no aparecíamos en el mapa. Nosotros veíamos una necesidad en la cual nosotros somos como comunidad, todavía somos invisibles. Comenzamos a crear una lucha de reconocimiento en comunidad con LARC. LARC, que significa Latinoamérica Reconciliación. En esto estaban todas las campañas de la América Latina. Estaba gente de México, de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, y comenzamos a reunirnos con los alcaldes de las áreas para demostrar que nosotros éramos una comunidad, y una comunidad que merecía un reconocimiento. SODAC, por ejemplo, ellos hicieron el reconocimiento como comunidad latinoamericana porque en ese tiempo en Elephant Castle era la sección más grande ahorita posiblemente es Brixton, pero en ese tiempo era donde se reunía toda la comunidad latinoamericana, era Elephant Castle, y esa área pertenece a SODAC. SODAC escuchó y se dio un reconocimiento. En medio de esas luchas de reconocernos, porque todavía en toda Inglaterra no nos reconoce. Y yo todavía donde encuentro, siempre coloco un cuadrito que others, ¿cuál others? Un cuadrito Latinoamérica y un cuadrito y le hago el chulito. Yo nunca, y fue en nuestras campañas, cuando estuvimos fuertes, nunca coloques others. Colócate como latinoamericano o latinoamericana. Vuelvo y repito, lo más triste es que toda esta comunidad todavía no ha hecho conciencia de que hay una necesidad social, de que tenemos que crear condiciones dignas, tanto aquí como allá, porque somos un vínculo, ¿no? Nos han sacado y nosotros tenemos que reconocer que hay un problema, y es un problema grave que es económico y también de derechos humanos. Yo al principio hablé de que estábamos divididos en dos partes, en la parte refugiada y la parte irregular. Los refugiados éramos regulares y los otros eran irregulares. Habían ciertos celos y tenían razón, o sea, porque la gente irregular no tiene nada, tiene que luchársela como sea y va a ser perseguido por la inmigración, y bueno, uno entra también como en ese ambiente de colaborarle a la gente, muchísimo. Y esos compañeros, yo aprendí de ellos muchas cosas. Ellos tenían un grupo de Colombia de solidaridad, que era la parte que discutía toda la cosa política. Tenían un comité de derechos humanos por Colombia, que también hacía. Ahí también funcionaba Chile Committee for Human Rights. Y también a través de un compañero uruguayo se creó una revista que se llamaba El Chasqui. Y con ellos yo aprendí a trabajar en lo que era más bien desarrollo de la cosa comunitaria como tal. Porque ellos mezclaban la discusión política, también preocupaba fundamentalmente de hacer conocer la realidad de Colombia. Porque aquí no se conocía la realidad de Colombia como tal. O sea, se conocía mucho Chile, la cosa de Chile se hicieron marchas, todas esas cosas, pero no se conocía mucho la cosa de Colombia políticamente.
Esa idea de que nosotros los latinos, eso no existe. O sea, los latinos, hay gente que dice, no, somos latinos, somos todos iguales. No, la gente es marcada por las experiencias, ¿no? Y yo me pasaba fines de semana o 3 veces a la semana en el aeropuerto, en estaciones de policías, ahí en el Olive Morris House, que ahora era cambiado. Yo ahí, pues, me faltaba poco tener una cama ahí para estar ahí siempre. Estaba siempre porque hay que estar temprano. Temprano es pues, de 7 de la mañana y salir a las 6 de la tarde. ¿Y qué hacen? No, registrando a la gente jóvenes, presentando evidencias. Y todo ese trabajo lo hacíamos por un promedio de 30 a 45 peniques por persona que veíamos. Al año. Al año. Nosotros tuvimos acá, en los años 70, una población colombiana de más de 50.000 colombianos ilegales, los cuales trabajaban con nombres falsos, te hacían 5 o más trabajos al día de limpieza para tratar de juntar el dinero para sobrevivir aquí, mantener las familias en Colombia, pagarle a los explotadores que les habían vendido el pasaje, tener que pagar después la deuda, y tenían que trabajar pero como bestias, y la mayoría de esas eran mujeres. Tú como mujer, ¿qué es lo que hacías? Apoyar al resto de la gente de tu comunidad, apoyar en la forma que te fuera posible. La Silvia lo hizo buscando su camino dentro de toda esta comunidad y ver cómo organizamos esto o lo otro. Yo, como estaba metida en el movimiento feminista y dentro de mi organización política y dentro del Chile Democrático, buscando cómo apoyar a esta gente que estando ilegal, que puedan trabajar, que puedan sobrevivir, y también discutiendo con ellos los problemas de ellos. Yo te puedo hablar solamente del plano político, porque yo me encargué de empezar a organizar conferencias feministas, conferencias políticas, discutir la problemática de América Latina en términos políticos, de lucha de clase, y en términos feministas. Entonces organizábamos muchas conferencias en el San Matthew Hall, gratis. En esa época diría yo que el 60-70% trabajaba y vivía en la ciudad ilegalmente y en condiciones de explotación increíbles. La gente en su mayoría vivían en cuartitos, en las áreas cercanas al centro de la ciudad donde estaban los restaurantes y los hoteles, quienes les empleaban ilegalmente. Miles de personas trabajaron por años y nunca pudieron pagar contribuciones, y hoy en día pues no tienen acceso a sus pensiones porque no hubo mecanismo que permitiera las contribuciones de estas personas. Teníamos que hacer trabajos también. Compramos una máquina de escribir, una vuelta por ahí por Peckham, y que estaba re mal la máquina, pero el papá de los chicos la arregló, qué sé yo. Y con eso hacíamos los primeros diarios o los primeros panfletos. Y nos dábamos, nos turnábamos porque estábamos toda la noche, los gurises, ¿viste? Le llamamos gurises a los chicos, durmiendo en las camas, ¿viste? De uno, y nosotros los compañeros ahí tomando mate, escuchando música, pero escribiendo las cosas. Y había un compañero que hablaba inglés, entonces él la traducía, los otros la escribían, y así pasábamos. Después eso, hacías, qué sé yo, 4 o 5 hojas, y más las hacía con el papel carbónico. Y hacías, qué sé yo, 4 o 5 hojas, porque escribías y salían, ¿no? Nos veníamos y hacíamos engrampábamos, y con eso los vendíamos, qué sé yo, a 10 peniques, 20 peniques. La usábamos cuando íbamos también a Trafalgar Square, en la iglesia esa que está, ¿cómo se llama? St. Martin's Fields, ahí mismo. Y algunos compañeros estaban encapuchados, recreando, digamos, demostrando lo que estaba pasando en nuestros países, en este caso Uruguay, encapuchados, y para dar, digamos, esa noción de que la gente pare y llamar la atención, ¿no?
algunos con algunos pancartas grandes diciendo denunciar la dictadura en Uruguay, las torturas. Y me acuerdo que yo estaba en este entonces ya estaba Virginia con el carrito, el changuito ahí, y ella sentada, y dábamos estos diarios a la gente que pasaba, ¿no? Y a veces pedíamos 10 peniques, otra vez no te lo dan. Lo importante es que saliera eso. Lo llevábamos también a las peñas, o sea, cuando hablábamos de peñas, hacían los compañeros de la comunidad latina, hacían bailes, hacían cosas para recabar fondos. Y esos fondos se hacían no solamente, digamos, en los casos si hacíamos una peña uruguaya, era para Uruguay, otras veces hacían las peñas chilenas, era para Chile, peñas argentinas, o sea, nos hacíamos rota de cada semanas. Bueno, entonces después quedó Latinoamérica Community Project. ¿Qué pasó con el Latinoamérica Community Project? Que después tuvo una oficina en Oval. Habían proyectos de arte, de teatro, de deporte, de música para una discoteca el fin de semana, taller de reparaciones, todo eso se independizaron y cada uno después pedía sus becas independientemente. Toda esta historia que yo le conté empezó como en el año 82. La Carila creó el Latin American Women's Rights y también se hizo responsable de la mantención del Centro Refugio para las Mujeres Latinoamericanas con violencia doméstica, que todavía ambos dos proyectos existen. Había un departamento especial para la comunidad latinoamericana. Ese apoyo no solo financiero, sino también de tipo político, hizo que las comunidades en general resurgieran. Pero cuando viene el gobierno de Margaret Thatcher, lo primero que hizo, por supuesto, fue cerrar el Great London Council. Ahora, lo que hizo el Great London Council se aseguró antes de cerrar que los diferentes proyectos tuvieran cosas para poder, ojalá, seguir existiendo lo más que se pudiera. Entonces, el afecto del gobierno de Thatcher hizo que las minorías fueran bajándose. Pero a pesar de que como grupos, también otra razón por la que la comunidad como tal se disolvió, también era que mucha gente logró volver a sus países. O sea, mucha gente pudo volver a Chile, por ejemplo, gente activa, otra gente pudo volver a Colombia, a Uruguay. Entonces la gente que a lo mejor está un poco más activa dentro de todo, o los hijos, las parejas, qué sé yo, también volvieron a sus países. No es solamente que se quedaron en sus casas, sino que muchos volvieron. O empezaron a volver y venían, y también los niños crecían, etc. Entonces, así como actividad, no sé, pero la gente se juntaba en diferentes otras cosas. Por ejemplo, ya participaba a lo mejor en cosas más internacionales de campaña, o dentro de sus partidos hacían diferentes cositas, etc. Y la comunidad como que se fue, actividades como que ya sí como tales no quedaban. Dentro de las comunidades que quedaron y duraron mucho tiempo actividades estaba CORAS, que era un centro de atención a la comunidad colombiana, donde se da consejos legales, etcétera, etcétera. Y eso estaba también en Boxall, o sea, municipio Lambeth. Y ellos duraron mucho tiempo, cuando incluso otros centros se tuvieron que cerrar. Y siguieron atendiendo a la comunidad colombiana, pero también las puertas se le abrían a gente latinoamericana. Centro de servicio más que nada de atención legal. Y esa es la historia de la participación comunitaria. Transformando la legislación nos permitía la defensa de las personas, ya no por su calidad, por su estatus de inmigración, sino por sus condiciones humanas. Es decir, el hecho de que se tuviera familia, el hecho de que se viviera por muchos años, las contribuciones que esas personas hacían a la sociedad, todo esto permitía hacer campaña y representación legal, ya asistidos por el Legal Aid, y de esa manera pues lográbamos representar a un número más alto de personas. Las campañas contra las deportaciones produjeron un buen impacto porque se logró publicitar las condiciones en que vivían estas personas y humanizar su situación, porque lo que hacía la prensa es deshumanizar
las personas ilegales, tratándolas como delincuentes y como oportunistas y bueno. Esta historia no termina porque aún no nos han reconocido, porque aún hay jóvenes que heredan nuestra lucha. Nada de lo que fue exitoso en el exilio se hizo sola. Siempre había había gente más metida, más fuerte, pero siempre había gente, jóvenes en ese tiempo, niños en ese tiempo, que participaron y que hicieron, digamos, real las ideas de las personas que tuvieron las primeras ideas de hacer cosas. También tuvimos en ese tiempo, nosotros vivimos una época política que fue buena en Gran Bretaña, donde había mucho apoyo a las comunidades y a los desarrollos comunitarios, sobre todo en las áreas como Lambeth, Sadak. Esas son las dos que yo puedo nombrar porque son las que estaban más cercanas. Vivimos una cosa de un apoyo político también que no existe mucho en este momento. De gente inglesa que se mezcló con gente latinoamericana, entre medio de estudiar la situación de Nicaragua. Era una cosa política que juntaba Latinoamérica con la vida política de este país. Un apoyo increíblemente solidario y también de actividad política, de estar en las noticias, de ser entrevistado, mantener vivo lo que pasaba. Curtis Mohammed, que es uno de los ancianos del Student Noveling Movement en Estados Unidos en los 70. Entonces él vino y nos entrenó con metodologías de los 70, de cómo crear comunidades de base con un pensamiento más igualitario. Entonces empezamos la Escuela Internacional de Organizadores de Base. Una cosa que identificamos en la escuela de base es de que la gente de abajo saben mejor cómo compartir y compartir por igual. Frente a la migración, la discriminación y el desarraigo, la comunidad latina organizó movimientos, creó redes de apoyo y dejó huella en esta ciudad. Había una comunidad tan grande acá y había tanto hombre latinoamericano. O sea, ¿qué hacen los hombres? A los hombres les gusta el fútbol. Y un compañero chileno, el compañero Ábalos, Gastón Ábalos, creó la Liga de Fútbol Latinoamericana en Clapham Common. Y de nuevo, con la ayuda de la Municipalidad de Lambeth, que nos pasaba, ya te digo, todo lo que necesitábamos, la infraestructura, se usaron todas las canchas de ahí de Clapham Common para jugar fútbol, se crearon equipos deportivos y se juntaban los bolivianos, los ecuatorianos, los colombianos, uruguayos, argentinos y los equipos chilenos y se hacían campeonatos inmensos, pero me hicieron presidenta, me eligieron presidente y yo acepté simplemente porque eso me daba la posibilidad, como bien explicaba Silvia recién, de hacer solidaridad hacia Chile, porque nuestro objetivo primordial como chilenos exiliados acá era denunciar la situación en Chile y apoyar económicamente la lucha que el pueblo en Chile estaba dando. Entonces yo con estos grupos de mujeres que había creado, de mujeres chilenas en el exilio y latinas, íbamos todos los domingos a vender asadito y cafecito y qué sé yo, y el dinero se mandaba todo hacia Chile. En la liga de fútbol en Clapham Common, que es era algo muy importante para todos nosotros, era como un pulmón de la comunidad latinoamericana en ese entonces, porque nos sentíamos como una gran familia, a pesar de que eran de diferentes países. Ahí cada uno hacía algo, digamos, salía de lo natural, ¿no? Y qué sé yo, nosotros hacíamos los asados y el mate, otros venían y traían los chilenos compañeros venían con las empanadas, después habían unos compañeros argentinos, no eran muchos tampoco, y así empezó y jugaban al fútbol. Al principio creo que eran muy pocos, no sé si eran, no me acuerdo, pero no sé si eran 2 o 3 los cuadros, y en ese cuadro estaba el cuadro Uruguay, uno de los cuadros de fútbol, y creo que se llegó a pasar como 20 y pico de cuadros de fútbol en la liga, ¿no? Y eso nos llevó la constancia de ir casi todos los domingos, los sábados a las peñas y los domingos íbamos a Clapham.
Para nuestros chicos, yo lo digo porque hablando con mi hija, digo, y con otros chicos también, era como también ir a ver, encontrarse con los primos, con los tíos, jugar, ser parte de la vida de ellos, porque ya que no tenían familias acá, pero era muy importante, tanto las peñas como ir al domingo a Clapham. O sea que estaban esperando llegar, digamos, de lunes a viernes, llegar el fin de semana para juntarse todos. Desde que llegamos empezamos a ir a la cancha de fútbol todos los domingos en Clapham. Clapham era la salvación de todos los latinos siempre, porque pues vivíamos todo lo que vivíamos toda la semana, especialmente el racismo, la desigualdad, y llegamos a un espacio donde éramos todos iguales y que nos queríamos y encontrábamos nuestra comida y podíamos compartir en comunidades, porque éramos todos latinoamericanos de diferentes partes y no había una diferencia grande entre todos nosotros, sino de que estamos en casa, la Clapham era nuestra casa y todos nos criamos ahí en ese ambiente, ¿no? De que eso era donde nosotros íbamos a expresarnos, a estar juntos, a comer nuestra comida y aprender de los unos a los otros. Desde esa época comenzamos a trabajar con el Migrant Resource Center por conseguir la asistencia legal a través del Legal Aid, para evitar así o tratar de minorizar el costo de las representaciones legales que sufrían los colombianos. Los abogados pues cobraban enormes sumas y con poco interés realmente en el fondo. Mujeres que sostienen el mundo. Las mujeres no solo cuidaron hijos, sostuvieron luchas. Cuando no teníamos nada, creamos todo. Invisibles para el sistema, esenciales para la historia. Pues nosotros éramos los niños que corríamos, las niñas y los niños que corríamos alrededor de las reuniones, y eventualmente pues yo también formé parte de la Crónica Latina, ¿no? Donde me enseñaron a diseñar artículos de prensa, o sea, a vender los artículos. Yo tenía que venderlos, diseñarlos y distribución. Aprendí un mundo de cosas ahí en la Crónica Latina. Y entonces nos fuimos uniendo mujeres y encontramos en esta cancha las posibilidades de desarrollar un proyecto de mujeres de basquetbol. Entonces nuestro interés como mujeres y poder relajarnos, porque hay mujeres que trabajaban, eran mujeres irregulares, la mayoría, entonces trabajaban de lunes a sábado muy duro, y el sábado por la tarde tenían un espacio, nos encontramos ahí, jugábamos en las canchas, dominando los hombres normalmente, pero nosotros a pulso les ganamos las canchas, porque éramos serias, responsables. Hicimos campeonatos con Sheffield, Birmingham, y viajábamos casi por toda Inglaterra haciendo nuestras actividades. Creamos nosotros lo que fue el Latin American Children Project. Ahora, ¿por qué lo creamos? Éramos solamente 5 personas. La Violeta, su esposo, padre de mis hijos Kiko, yo y Eliana Pinto. Ahora, yo te hablé del Comité Latinoamericano. Eliana Pinto fue la consejera legal en el Comité Latinoamericano. Y a través de eso, ella quería, por todas las mujeres que ella veía, poder tener una casa para protección de violencia doméstica. Ahora, en ese tiempo nosotros hicimos cerca de 3 conferencias latinoamericanas. La anécdota de esto es que cuando Eliana presenta el plan a todos estos grupos latinoamericanos que participaron en esta conferencia, los compañeros se opusieron, porque dijeron, tomen, ¿violencia doméstica? Si no existe en la comunidad la violencia doméstica. ¿Qué es eso? Muchos lo pillaron de completa y absolutamente sorpresa. Pero Eliana, con el apoyo del Comité Latinoamericano, siguió con esa idea y se creó por primera vez la primera casa donde mujeres podían estar huyendo de la violencia doméstica en su casa. También trabajábamos de limpieza. O sea, como ahí una cosa fue, ¿cómo te voy a decir?
Sí, trabajábamos de limpieza, íbamos a limpiar oficinas. La conexión siempre viene por el lado de otros compañeros que ya estaban trabajando y necesitaban gente y ahí iba uno, ¿viste? A pesar de que yo estaba embarazada también, yo iba allá y tal. Digo, y nos ayudamos, nos apoyamos mutuamente. O sea, de esa manera podíamos crear dinero para mandar a las madres o para mandar a los compañeros de los presos políticos que necesitaban el dinero allá y salían de una vía. Por ejemplo, algún compañero tenía un contacto acá con Ámsterdam y con otros países y después salía el dinero por ahí. O criabas, se hacía una especie de cuenta bancaria que después los padres, las familiares en Uruguay en este caso, vos mandabas y lo recogían allá. Fue el hecho de que las mujeres estaban solas en su casa y que no permitían, los compañeros fueron los más reacios a que las mujeres participaran en los grupos de mujeres donde se iba a discutir la problemática feminista, los problemas de género. Nos costó mucho, ¿cierto?, poder integrar la discusión dentro de los partidos políticos chilenos, pero mucho más todavía poder convencer a las mujeres a que participaran, pues tenían miedo a participar, a que se las cachara de no sé qué. Pues también tenemos que mencionar de que existe aún hasta el día de hoy otra organización que es una organización feminista, que es la Latino American Women's Rights, que es una organización que entrega asesoría, consejo, apoyo a mujeres que están sufriendo violencia familiar, pero también mujeres que tienen problemas ya sea legales. Entonces es diferente de estructura. Yo aprendí a hacer estructuras con las comunidades sin dinero, creando una forma que yo siempre le digo a la gente: hay que identificar primero las habilidades y las necesidades para que primero se resuelve todo interno y se trae externo lo que no hay de habilidades en la comunidad. Ahora, a través de ello, yo también me di cuenta y dije yo, ¿cuál sería mi rol como una persona que viene de Chile, donde mi compañero estuvo detenido, donde yo me sacaron de la cola una vez con todos mis hijos, vinieron la Fuerza de Seguridad de Valparaíso, me sacaron de la cola y me llevaron, etcétera, luego me pegaron unos pequeños empujoncitos por ahí, etcétera, etcétera. Y ¿dónde estaría mi rol en este país? ¿Ya? Y yo no quería roles teóricos, yo quería roles prácticos. Y además yo encontraba que la comunidad que aquí era explotada, la comunidad que no tenía derecho a nada, era la gente que trabajaba en aseo, en las cocinas, era la gente que no recibía ayuda económica a través de la seguridad social o no había llegado con becas, excepto muy poquitos, y que tenía que pagar desde la comida de los hijos que iban a la escuela, transporte, etc. Ahora, conocí mujeres que tenían que dejar sus hijos, bebés, en hoteles llenos de gente que trabajaba en la industria del aseo. Algunos trabajaban toda la noche y le dejaban los bebés a la persona del lado, o a veces los tenían que dejar solos, con los hermanos más grandes, para poder trabajar y para poder sustentar a la familia, además de sustentar a la familia en sus países de origen, y además de enviar dinero y comprarse esa casa que siempre quisieron tener. Sus testimonios llenos de memoria, coraje y resistencia nos muestran el papel esencial que jugaron en la búsqueda de dignidad, derechos y visibilidad. En medio de todo esto, también se creó paralelo otra campaña, que era la campaña de los iberos. Nosotros luchando por una liberación y los otros luchando para que seamos colonia de España y Portugal. Eso fue lo más contradictorio que pudo haber. Los unos manejaban los altos niveles con las alcaldías y el alcalde principal, y nosotros manejábamos la base. Entonces fue supremamente a veces aplastante
y era no solamente aplastante, o sea, uno se sentía desilusionado porque somos latinoamericanos, los de la Via Yala, y estamos pidiendo, un grupo pide que siga siendo colonia de España y de Portugal. Eso no puede ser. Nosotros aquí somos latinoamericanos y nos definimos como latinoamericanas y latinoamericanos, pero nunca, nosotros no somos colonia ni de España ni de Portugal, y la comunidad debe tener claro eso. Y todavía hay gente que sigue impulsando esa campaña que destruyó en parte la comunidad. Por esa campaña no nos dieron un reconocimiento a través de la alcaldía. Muchos chilenos llegaron acá porque cambiaron el exilio por cárcel. Entonces la lucha principal de los chilenos era el regreso a su tierra. A través de eso también se formaron los primeros sindicatos. Yo participé en la primera huelga que hicimos porque todos hacíamos un poco ayudábamos un poco en los trabajos de aseo, qué sé yo. Las primeras huelgas en los lugares de trabajo. También hubo una huelga que hicieron fundamentalmente los chilenos y apoyada por supuesto por toda la gente colombiana que participaba. Crearon lo que fue el primer sindicato latinoamericano. Logró varias cosas en un ambiente que nadie más lo había hecho. Había otra gente también colombiana que eran la gente que formó lo que después llegó a ser Caridad. Caridad fue fundamentalmente un centro político, donde todas las campañas de solidaridad con Nicaragua, El Salvador, Chile, Argentina, Uruguay, etcétera, funcionaban ahí. Con un grupo de británicos se creó Carila. Carila, que inicialmente era un centro, una librería. Bueno, la pensábamos como una librería para la documentación sobre las luchas en América Latina. Carila la sigla quiere decir Campaign Against Repression in Latin America. ¿Ya? Pocas personas ya recuerdan Carila porque fue de mi época joven, y pocas personas aún en aquella época sabían qué quería decir Carila. Carila aglutinaba todas las campañas latinoamericanas, la inmensa mayoría de las campañas latinoamericanas. Carila sirve como centro para dar la voz a las pequeñas organizaciones que no tenían dónde ubicarse ni cómo presentarse. Carila tiende a desaparecer por ausencia de recursos. Claro, era muy difícil. La comunidad permitía, ayudaba, colaboraba y asistía hasta económicamente, participando de festivales, presentaciones artísticas con grupos de América Latina que venían y nos visitaban y hacíamos presentaciones y recogíamos dinero. Ahora, nosotros teníamos idea, pero había otra gente que estaba un poquito más organizada que nosotros, y en ese tiempo empezaron las ideas de la Casa Latinoamericana, compañeros chilenos, que empezaron con esa idea, y a ellos les pareció interesante apoyarnos en esta creación de este proyecto. Era hacer una escuela, pero no era una escuela, por eso que la llamamos Project, donde pudiéramos recrear el patio y el barrio para los niños. Era un lugar donde los niños iban a querer ir los días sábados, a gozarlo, a pasarlo bien, a recuperar los juegos que jugaban allá, el fútbol de la esquina. Y entre medio, obviamente, que hablaran español. Y empezamos nosotros primero con los amigos nuestros, que de todas maneras pasaban metidos en las casas de nosotros con los niños todos los fines de semana jugando, así que ahí teníamos la escuelita de por sí. Y los compañeros llevaban en el auto, porque ellos consiguieron un local en el norte. Entonces, con los 2 autos que habían, los papás llevaban todos los niños, imagínate, yo nomás éramos 7, y los llevamos allá, y allá le hacíamos cosas, digamos, se les enseñaba a cocinar un poquito, se les enseñaba a pintar, se les enseñaba a cocinar, a hablar un poquito, pero más que nada también jugar. Casa Latinoamericana, que todavía existe, fue uno de los primeros trustees, creo. La Casa Latinoamericana todavía existe y es un orgullo para nosotros porque la mayoría de estos centros fueron desapareciendo. Eso permitió que las comunidades se organizaran de cierta manera y tuvieran presencia, porque el problema central era que no se percibía en la ciudad la existencia de estas minorías, estos centros, y la visibilidad de la existencia de estas comunidades
permitió que políticamente fuésemos aceptados o tuviésemos la oportunidad de tener presencia en la ciudad. La creación del Joint Council for the Welfare of Immigrants y la existencia del Joint Working Group para los refugiados latinoamericanos marcó la manera de organizarnos los latinoamericanos en el Reino Unido. Yo diría que la comunidad creció enormemente, ¿ya? Al final de los 90 y principios de este siglo. Enormemente, digo yo, puede no ser cuantitativamente, puede ser que el número, en un momento de alta represión, pues la comunidad se duplicó y creo yo que hasta se triplicó. Pero lo más importante desde mi punto de vista era la calidad. Cualitativamente la comunidad se organizó y logró que muchos de la segunda generación no se perdiese. Tenemos una segunda y tercera generación de latinoamericanos que siguen comprometidos, muy comprometidos con sus raíces. Topé con la nueva generación, uno de los grupos de artistas, de jóvenes que se volvieron eventualmente antropólogos, sociólogos, artistas en todas las áreas. Y esto fue uno de los proyectos que fue creado en la comunidad por los artistas que identificaron en el principio de los 90 que había un problema, que los jóvenes latinoamericanos estaban creciéndose isolados, encerrados en la casa, enfrente del televisión, engordándose y no aprendiendo nada. La otra cosa que nos unió muy muy grande fue cuando acá, que no lo dejaban salir a Pinochet, que estaba en la clínica. Eso fue en el 80, a principios del 90. Y ahí otra vez la comunidad se unió con banderas, todos juntos de nuevo, todos los días frente a la clínica donde él estaba y nos reuníamos, ¿viste? Desde mañana temprano te ibas y yo estudiaba, yo trabajaba y después nos íbamos para allá. O sea que era una cosa que en tu casa estabas muy poco, porque terminábamos los piquetes y nos íbamos a reunión. O sea que en esa clase de cosas, como todavía nos seguíamos viendo de tanto en tanto, o los chicos se veían de una manera con los primos de vez en cuando, siguió. O sea, estuvimos separados, pero pasó como, viste, como en la familia, me pasa algo, boom, vamos todos. Viste, se corre la bola, estás ahí. Y eso es lo que pasó. Antes de eso nosotros tenemos que hablar de la detención de Pinochet, que trajo de nuevo a la comunidad a las calles. Y no solamente a los chilenos, sino que a toda la comunidad latinoamericana y gente de toda la comunidad latinoamericana en toda Europa. No podemos saltarnos ese periodo donde como que la gente, wow, salió ya a las calles. Fundamentalmente bajo la primera idea que era que Pinochet enfrentara la justicia. Como eso eran mares de gente que se juntaban todas las noches frente al municipio y también luego cuando trasladan a Pinochet a Virginia Walters todos los fines de semana, se necesitaba un espacio donde se hicieran pancartas y donde se hicieran banners que se hacían en las casas de la gente. Entonces conseguimos la oficina del War on Want, que ahí era como la central más bien administrativa, así se organizaban las actividades que se hacían. Fuimos los chilenos fundamentalmente, o la comunidad latina y la comunidad británica más consecuente de izquierda que se movilizó en todas partes, ¿ya? Y después vinieron los chilenos de Europa y chilenos desde Chile, que estábamos todos ilusionados con la idea de que al dictador se le pudiera juzgar. Dentro de esto mismo se logró que por primera vez un dictador se sentara frente a un juez en Belmarsh Court, que nunca pensamos que íbamos a ver a Pinochet en una corte de justicia. Se logró afuera de Chile, porque en Chile sabíamos que no lo iban a juzgar, como de hecho no pasó, ¿ya? Nunca fue a parar a una corte de justicia, pero aquí sí, y eso fue gracias a la solidaridad del pueblo británico, gracias a la solidaridad de compañeros parlamentarios que estuvieron siempre con nosotros, como Jeremy Corbyn y otros, gracias a la solidaridad de toda nuestra comunidad, que estuvo todos los días haciendo presión frente al Parlamento, donde fuera y que fuéramos, frente a las Cortes de Justicia. Y Pinochet, por último, sí, se murió en Chile, pero
quedó un precedente. Cada vez que se habla de Pinochet, la gente británica inmediatamente dicen, Pinochet allende, Pinochet el asesino. Me siento muy orgulloso de saber de que sí, tenemos personas de una calidad increíble en distintas áreas. Ya es imposible eliminar la existencia de latinoamericanos en el Reino Unido. El Reino Unido es una sociedad formada por inmigrantes, igual que los Estados Unidos. El Reino Unido no es una nación que se haya mantenido a través de los años por una comunidad única, no. El Reino Unido ha recibido históricamente la contribución de todas las razas y de todos los continentes. A los que partieron, este documental también es para ellos, para los que ya no están, para los que cruzaron océanos y se quedaron en el camino. Creo que cada cosa que uno hace, uno nunca está sola. Ya hay un montón de gente que ha pasado por la comunidad, que algunos ya no están con nosotros y otros se han devuelto a sus países y han aportado de cosas que van desde cosas muy prácticas como, qué sé yo, acarrear un paquete de algo, llevar a los niños para allá, cocinar y organizar una actividad de solidaridad, etcétera, que van o discutir políticamente las cosas que se están haciendo en sus países. Y a esa gente que no podemos nombrar todas hoy día, yo les pido disculpas si no los nombro y que esto, digamos, hable de mi pequeña participación dentro de todo esto. My name is Olga Avalos. I'm one of Gaston Avalos's children. I say this with so much respect, pride, and love. This is the legacy my dad left behind to us. Wherever we go in the Latin community, we are treated with so much love, and someone always has a lovely story about my dad. Like many Chileans displaced in the 1970s, our immigration journey began due to the 1973 Chilean coup. My dad was heavily involved with President Salvador Allende. The military were looking for him, and many Chileans lost their lives during this time. We eventually managed to leave for Argentina, but even there, the secret police arrived at our house, and we were taken to a refuge hotel for Chileans. Thankfully, we were granted asylum in England, where we arrived in May 1977. My family got sent to Bradford, in the middle of the countryside, with a young anarchist man. He didn't know Spanish, and my parents didn't know English. How they did it, leaving their country and everyone they knew, with 4 young children, to start a new life really amazes me. We came to London in 1980 from Leeds. My dad started organising football matches in local parks. Eventually, he started the Latin American League, with teams from all over South America. His aim was to unite the community, bring the Latin people of oppressed countries in Latin America together. We were at La Cancha, rain, shine, snow, every Sunday without fail. His goal was achieved. He united so many Latin people who found community, friendships, and a piece of back home in London. He did a great job and helped so many people and communities. You can ask any Latin person who was in London between the 80s to 2000s, and they will have a memory or a story of La Cancha, either playing, watching, meeting with friends, or even being a child and growing up with it being part of your Sunday routine. I have so many memories of my parents' home full of people, even sleeping in the living room whenever they had nowhere else to go. Whenever there was a person in need, everyone would tell them, Ael Avalos, as they knew my dad. He would never turn anyone away. My dad passed away in August 2001. To this day, I have never seen a funeral so packed as my dad's. So full of people that they waited outside. There's so much more to say, and we have so many wonderful pictures of those days. We love talking about him and hearing his stories. It keeps him and his legacy alive. La comunidad latina en el Reino Unido no es solo una minoría, es historia, es trabajo, es identidad. Es hora de alzar la voz, juntos, unidas, visibles. Yo creo que nosotras y nosotros hemos hecho un trabajo bastante difícil, pero creemos en una comunidad inmigrante, honesta, trabajadora.
Pero también vemos muchas falencias, especialmente en la gente joven, en la gente que cree que sus padres se vinieron por placer y no evalúan el trabajo que sus padres están haciendo o hicieron, porque ya estamos viejos. Que la juventud comience a pensar qué se quiere para nuestras Américas y para acá como comunidad local, de cada país de la Europa. ¿Qué es lo que ustedes quieren también? O sea, esto es un proceso que no puede morir ahí con un medio reconocimiento. Pero son ustedes, chicas y chicos, que deben tomar la bandera de la resistencia, la bandera de la dignidad. Y aquí hay que hacer una gran campaña que es el reconocimiento, porque ustedes no existen, desafortunadamente. No existen como inmigrantes latinoamericanos y latinoamericanas. Entonces, lo que yo les digo es que qué bueno que comencemos a hablar de este problema que tenemos. Muchos son regulares a través de sus padres. No saben qué es luchar, no saben porque sus padres le han dado todo en medio de las condiciones de trabajo. Pero si queremos crear países grandes e independientes, debemos comenzar desde aquí. Y que lo de aquí repercuta hacia las Américas. Y cuando hablo de América no hablo de los Estados Unidos, precisamente no hablo de ellos, hablo desde México hasta la Patagonia, porque somos pueblos dignos de reconocernos, además de reconocernos en la calle, de reconocernos en los negocios, de reconocernos con los grupos que se están formando de solidaridad. Recuerden que si ustedes no luchan, no van a tener ni agua. Esa es la gran pelea del futuro, solamente en sus luchas. Y la América Latina está llena de ríos, pero todas las están comprando. Así que muchachos y muchachas, con su bandera en alto, y vamos para esa, y nosotros atrás, empujando. Desde mi punto de vista, me parece que hemos sido un éxito. Tenemos profesionales en todas las áreas, segunda y tercera generación que tienen un alto nivel de educación, que tienen un alto nivel de compromiso, tienen un acercamiento entre las comunidades, entre las diferentes nacionalidades latinoamericanas. Y es muy normal yo hoy en día ver colombianos casados con chilenas, argentinos casados con chilenos, bueno, toda esta mezcla que nos ha permitido que subsistamos en un ambiente no hostil, sino al contrario, que nos favorece para el desarrollo de esta comunidad. Esto no es un documental, es un homenaje, un archivo vivo, una invitación a actuar, tejiendo nuestro futuro, tejiendo el pasado hacia el futuro, preservando la memoria, encendiendo el cambio. Contaré brevemente una historia de mis hijos. Mis hijos van a la escuela acá, escuela secundaria, y de ahí los mandan a aprender inglés. Y cuando van a aprender inglés, los niños ingleses comenzaron a hostigarlos todo el tiempo para decirles: váyanse de aquí, malditos extranjeros. Entonces un día, el segundo de mis hijos no aguantó más y le dice al mayor: mira, ándate adelante, porque yo le voy a pegar a estos cabros porque ya nos molestan mucho. Y se peleó con los otros niños y por supuesto lo expulsaron de la escuela, los expulsaron. Y yo llego a mi casa y me dicen: mamá, por favor no se enoje, tenemos que contarle algo. ¿Qué pasó? No, es que mira, habían estos niñitos que siempre nos estaban tirando piedra y molestándonos porque éramos malditos extranjeros, gritándonos. Entonces nosotros hoy día, yo decidí defenderme, pero no participó mi hermano, fui yo solamente. Así que yo soy el culpable. Y bueno, ¿y qué hiciste? Me defendí, ya. ¿Y qué pasó? Me expulsaron. Muy bien. Lo hiciste muy bien. No tienes por qué dejar que nadie te humille por ser lo que eres, por ser chileno. Así que está muy bien. Si te expulsaron, bien, te felicito, ¿ya? Pero te defendiste, ¿ya?
Nosotros somos una comunidad grande. Si no somos ni 5 ni 10 personas, somos miles de latinos que habemos aquí en este país. Y esos miles de latinos tienen arte, son creativos, tienen deporte, tienen niños que necesitan mantener su lengua y para eso necesitan el apoyo y los resorts de las municipalidades de las áreas donde ellos viven. Y para eso, bueno, necesitamos estar bien organizados o si no, simplemente nos van a seguir desconociendo, vamos a seguir siendo esta comunidad que está tratando de levantar la cabeza, que está tratando de aparecer. Como fuimos fuertes en un momento, ahora necesitamos seguir siéndonos, ¿ya? Pero para eso necesitamos estar unidos. That is one thing I used to say, why am others? I'm Latin American, or, I'm come from South America. I am a person, I got identity, I got culture, I got, history. Do you know what I mean? And especially the English or the British they colonized that. Especially in Uruguay, what they done to Uruguay and Argentina used to be one part, and they came and they say, Rio de la Plata, one side and the other, do you know what I mean? And now I come here and I'm others. So I thought, what's going on, El Día de la Madre, por ejemplo, a mí me encantaba porque escogíamos la carta más original de esa madre que dejó sus hijos y que cuando volvió los encontró todos casados o divorciados ya. Estos son mensajes. Entonces, a mí me gustaban mucho esas cartas y la más folclórica la poníamos ahí y eso, venía un saco de cartas el mes siguiente, ¿no? Pero sí, me siento muy orgullosa de tener estos mayores que nos mostraron el camino, ¿no? Y el trabajo comunitario, pues Pedro es una de las personas que ha hecho mucho trabajo comunitario aquí y nos abrió campo, nos abrió camino. Yo quería darle agradecimientos a Mario Marín, María Eti, Marini, el mono Edison Patiño, a Juan Rincón, que me ayudó a sacar del aeropuerto, a Alfonso Orjuela, que ya hace un año se nos fue, se murió, y que todos me ayudaron mucho, a Paula, que teniendo 7 años me servía de intérprete en el hostel donde vivía, Perico Rodríguez, Joe de Balscor, también a mi esposa que me ayudó mucho con mis hijos, porque yo no estaba mal para atenderlos en todo lo que ellos necesitaban. No más. Fue abrazo de los que buscan calor contra la tormenta,
fue refugio de los otros, fue pecado, fue leyenda. Oye, baila por todo el mundo, pero su alma queda ahí, en la boca en San Telmo viejo.